destornillador a separar los cables delgados de los gruesos. Y luego, cuidadosamente, introducimos los cables desde su llegada por el ducto siliconado. Y posteriormente los vamos separando del compartimiento porque vienen pegados con silicona. Estando ya los dos cables de retorno separados de su compartimiento, procedemos a estirar los cables desde su ingreso hasta el extremo opuesto para que queden con bastante libertad de movimiento. De forma que se puedan invertir sus posiciones. Invertidas sus posiciones, podemos ya fácilmente tratar de retirar las dos lámparas de su cubículo suavemente para no reventarlas, tal como se ve en este instante de la grabación. Ya se han retirado de la parte inferior y suavemente procedemos a completar la acción retirándolas de la parte superior por donde ingresan los 4 cables. Con las lámparas fuera de su cubículo procedemos a sostenerlas ahora con la mano izquierda y vamos al mismo tiempo con la mano derecha jalando el ducto siliconado para tener acceso a los terminales. Esta operación se repite para ambos extremos, tal como se muestra en la imagen. Esos terminales vienen recubiertos de espaguete siliconado. A continuación, con un bisturí bien afilado, procedemos muy suavemente a retirar el espagueti termoencogible de las terminaciones para que la soldadura quede descubierta. Muy suavemente para no reventar las lámparas. Con la soldadura ya descubierta procedemos a desoldar el cable del electrodo de la lámpara con un cautín de 40 vatios como máximo. Esta operación de desoldado se repite con los terminales en el extremo opuesto de las lámparas. Con mucho cuidado repetimos. Después de desoldados los cables de sus respectivos electrodos en las lámparas, procedemos ahora muy cuidadosamente a introducir los cables sobre el ducto siliconado para que salgan lo suficiente y podamos tener acceso al revestimiento de termoencogible. Y retiramos este revestimiento, puede ser por medio de un bisturí, y luego lo retiramos con las manos. Luego, con un cautín procedemos a quitar el exceso de soldadura para que los terminales argollados se puedan después introducir en los electrodos de las lámparas nuevas que se van a colocar en lugar de las defectuosas. Antes de soldar los cables en sus respectivos electrodos, le colocamos termoencogible de 3 milímetros de diámetro y unos 7 milímetros de longitud. Y soldamos las uniones con una buena soldadura y procurando que ésta quede semiesférica para evitar escapes de corriente.
Por los extremos agudos de esta se puede producir escapes de alto voltaje que ocasionan que en el futuro el inversor sea colocado en modo de protección. Hemos congelado la imagen para observar que los dos cables gruesos que hemos soldado a los extremos de las lámparas, el de color blanco está perfectamente cilíndrico en la parte superior, mientras que el de color rojo en la parte inferior está la soldadura ovalada o estirada. Esta situación no se puede permitir y toca retocar de nuevo la soldadura hasta que quede perfectamente cilíndrica. Después de verificar el estado de las soldaduras, procedemos ahora a empujar el termoencogible para tapar las uniones y que abarque una porción de la lámpara muy suavemente para no romperlas, y a continuación, por medio de un encendedor o de un fósforo, se calienta el termoencogible para que se encoja y adhiera sobre las uniones, aislando perfectamente. En un próximo paso comenzamos a jalar los cables con las lámparas para introducirlos en el ducto siliconado, tal como se muestra en la imagen, muy suavemente para no romper las lámparas. Hasta que finalmente queden las lámparas en la posición mostrada. El próximo paso a elaborar es alinear los cables de retorno, que en este caso son de color negro y blanco. Pero es importante observar el conector respectivo para determinar que usualmente el cable grueso rojo va acompañado del cable blanco delgado y el cable blanco grueso acompañado del cable negro delgado, colocándole su respectivo termoencogible. Antes de soldar. Es necesario insistir de nuevo que las soldaduras deben quedar de una forma semiesférica para que no produzca posteriormente un escape de corriente. Después de elaborar las soldaduras, procedemos a introducir los termoencogibles y a calentarlos para
que se encojan y se adhieran sobre las terminaciones y los electrodos de las lámparas, cubriéndolos lo suficiente para evitar escapes de corriente. En el próximo paso tiramos un poco los cables de retorno del lado de donde ingresan para que queden más sueltos por el lado de los electrodos de retorno y comenzamos a jalarlos y a introducirlos con los tubos fluorescentes en el ducto siliconado, tal como se muestra en la imagen, muy suavemente para no romper las lámparas y dañar el proceso o interrumpirlo. En este momento comenzamos el proceso de volver a introducir las lámparas en sus cubículos. Operación que se debe realizar muy cuidadosamente, colocando las lámparas por un extremo, alineando los dos cables de retorno, ajustando los ductos tanto hacia su base como en sentido longitudinal. Luego, de nuevo vamos jalando los cables de retorno, acomodándolos bien en su recorrido por el cubículo. Los jalamos del lado opuesto en el ducto siliconado para que queden más o menos templados. Y de nuevo presionamos un poco los ductos. Después de haber colocado las lámparas en sus cubículos respectivos, procedemos ahora a jalar hacia el ducto siliconado del extremo izquierdo, por donde ingresan los 4 cables, los 2 cables de retorno, en este caso blanco y negro, hasta acomodarlos correctamente en los costados biselados de dicho cubículo, y los sujetamos luego con un trozo de cinta adhesiva transparente para que estos no se muevan y permita posteriormente su introducción en el compartimiento del backlight. Luego colocamos otro trozo de cinta en el extremo opuesto y finalmente otro en el centro de su recorrido. Finalmente completamos la acción de aseguramiento recortando los excedentes de cinta en los 2 extremos, tal como se muestra en la imagen, y en el centro de dicho cubículo. Después de haber acomodado las lámparas en sus cubículos, de haber asegurado los cables de retorno, habiendo alistado los 2 cubículos con las 4 lámparas, procedemos ahora a colocarlos en los costados de la placa guía luz o difusora de luz. Ahora tomamos el conjunto lámparas, placa guía luz y lo depositamos sobre el compartimiento del backlight para que asienten o encajen correctamente. Para verificar el éxito de la operación de haber cambiado la lámpara,